Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Amir Creation y en esta ocasión te traigo este bonito juego entrenador para tu niño, el cual está súper divertido porque con él puedes enseñarle a tu niño a hacerle nudo a los zapatos. Es como un tipo de entrenador, es un juego que le va a ayudar a poder hacerse nudo a los zapatos, el cual está súper fácil, con pocos materiales y sin complicarte por dibujar. Los materiales que vamos a necesitar son cartón grueso, pinturas acrílicas, marcadores, un lápiz, pinceles, una cinta y el molde que te lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que lo descargues y lo imprimas. Para comenzar vamos a marcar lo que es toda la figura del molde de nuestro zapatito en este caso. Lo estoy marcando con el lápiz. Estoy marcando toda la orillita. Previamente lo que hice fue marcar por la parte de atrás con lápiz para que a la hora de hacer lo que es las partes que están adentro del molde se me marcaran cuando la repintara por encima. Ahí como ven lo estoy repintando, ya que en la parte de abajo ya estaba repintada. Me va a quedar un poquito repintado en lo que es el cartón y eso me va a facilitar muchísimo para poder hacer los dibujos, para poder pintarlo. Como ves, ahí ya estoy remarcando mejor para que se vea mucho mejor lo que es todo lo que va, todas las líneas que están adentro del zapato. Y las estoy haciendo con mucha facilidad, ya que las marqué como te dije anteriormente. Ahora lo que estoy haciendo es pintándola con pinturas acrílicas. Te recomiendo que utilices pinturas acrílicas con colores que sean muy llamativos o los colores preferidos de tu niño, ya que eso les va a dar un poquito más de motivación a la hora de jugarlo o a la hora de entrenar en ese divertido jueguito. Yo estoy utilizando este amarillo neón que me pareció que es muy bonito y le llama mucho la atención a los chiquitines de la casa. Aquí es a como tú quieras pintarlo. No necesariamente lo tienes que pintar así, pero yo te estoy dejando una referencia de cómo lo puedes pintar. Ahora le estoy poniendo un celestito, aunque en la pintura dice celeste neón o azul neón, aunque queda como un celeste, no queda así demasiado fuerte, queda un celeste bastante bonito. Y todas estas pinturas yo las compré en una tienda que en mi país se llama Dollar City, aunque sé que en Canadá tiene por nombre Dollarama y los precios se manejan igualitos a los de la tienda de aquí y me parecen bastante cómodos. Bueno, ahora lo que estoy poniéndole ahí, en lo que sería donde iría la suela del zapato, es un colorcito dorado, aunque ahí se ve como café, pero es un colorcito dorado que cuando le da un poquito la luz del sol o la lucecita, pues se ven los destellitos dorados y le da un toque muy bonito. En la punta del zapato lo que estoy poniendo es un color rojito para que llame un poquito más la atención. Y esta combinación de colores pues me parece bastante bonita, ya que es bastante llamativa, ya que contiene como los colores básicos en los cuales también te van a servir para que le preguntes o le enseñes los colores a tus niños y que se los aprendan. Aquí lo que le estoy poniendo es en la orillita una franja o una línea en color rosadito tierno o en rosadito pastel para darle un poquito más de detalle y que nos quede mucho más bonito. Lo estoy haciendo en ambos lados. Estoy utilizando un pincel delgadito, casi no tienes de los pinceles que yo estoy ocupando, aunque no creo que no los tengas, ya que en la tienda que te conté o en una tienda de dólares siempre hay. Muy bien, ahora lo dejamos secar y vamos a poner nuestro molde encima y vamos a marcar los hoyitos con un palillo de madera o con un lápiz o con un lapicero.
lo vamos a ir marcando bien, traspasando el cartón. Ahora, con ayuda de un pincel de la parte de atrás, vamos a empezar a hacer los hoyitos mucho más gruesos. Aunque si con el lápiz te quedan ya bastante gruesecitos donde puede pasar lo que es la cinta, pues te recomiendo que lo dejes así. Pero como yo lo hice con un palillo y el grosor del palillo es no es tan grueso, lo hice más grande con el pincel. Ahora con mi marcador lo que estoy haciendo es delinear todas las líneas. Te recomiendo que sea un marcador permanente, y en las líneas de afuera te recomiendo que utilices un marcador que la punta sea gruesa para que se note más, se ve más vistoso y los colores resalten muchísimo más de los que ya resaltan. Si las líneas te quedan un poquito chuecas o no te quedan tan rectas, puedes pasarle otra vez, aunque te queden un poquito gruesas, y eso pues va a disminuir un poquito lo que es la falla. Y aquí lo que estoy haciendo es simulando la costurita que llevan los tenis o los zapatos deportivos, y solo estoy haciendo líneas, dos líneas de líneas entrecortadas, valga la redundancia, y ya eso va a simular lo que es la costura. Ahora vamos a ponerle lo que es la cinta. Vamos a agarrar las puntas y las vamos a meter en los agujeros que están más próximos a la punta del zapato, y la vamos a jalar. Vamos a meter la otra y la vamos a jalar también. Tenemos que asegurarnos que la cinta nos quede por el lado de arriba, nos queden lo más rectas y plancitas posible. Ahora vamos a agarrar las dos puntitas de la cinta y vamos a empezar a jalar para emparejarlas. ¿Ves? Ahí las tengo agarradas con mis dedos y estoy jalando y ya se emparejaron. Como te dije, ahí estoy arreglando porque me quedó un poquito torcida, para que nos queden allí bastante más perfectas, bonitas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a meterlo, la punta de la cinta, en el ojito que está arriba de donde lo metí primero. Le voy a dar la vuelta y lo voy a meter en el ojito que está arriba, en el ojito que está en el nivel arriba del cual lo he sacado, como ves. O puedes ir contando que vas a ir dejando uno sin meter. Hacemos lo mismo del otro lado con la otra puntita, y como ves salió en el hoyito que dejamos sin meterlo la cinta. Y ahora lo vamos a meter en el hoyito que está arribita, pero en el otro extremo, en el otro lado. Vamos a arreglar ahí que nos quede parejita, nos queden planitas. Ahora vamos a hacer lo mismo que al principio. Vamos a meter la punta en el hoyito que está arriba en el cual lo hemos metido. Vamos a dejar uno y vamos a meterlo en el siguiente del otro lado para que se vayan cruzando las cintas. Ahora hacemos lo mismo en el otro, con la otra punta, con el otro extremo de la cinta, y lo vamos a cruzar. No lo metemos en el que está antes, lo metemos en el siguiente. Y ahora solo queda ya meter lo que es los extremos, como hemos hecho al principio, en el hoyito que está arriba de donde lo hemos sacado. Lo jalamos para que nos quede ahí bien tocadito, y hacemos lo mismo en el otro extremo o en la otra punta, y ya nos quedaría ya nuestra
nuestro entrenador, nuestro juguetito para nuestros pequeñines. Y ya solo quedaría que lo prueben los chiquitines de la casa o tu chiquitina. En este caso, mi sobrina le va a dar una demostración de cómo ella utiliza el entrenador, ya que yo le estoy enseñando más o menos un poquito y ella agarró así rapidísimo cómo lo tenía que hacer. Y pues como ven, allí ella ya hizo el nudito. Y aquí esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy Amir Creation y nos vemos en el próximo video. Adiós.